Hoy por la mañana nos despertábamos con la terrible noticia de que un puente se desplomó en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, producto de que un buque de carga chocara contra uno de sus dos pilares que sostenían este puente. En este video te voy a mostrar cómo es posible que un barco se estrelle contra uno de los pilares de un puente y por qué esta destrucción de este pilar hace que el puente entero colapse. Este video no es ni para ingenieros ni para arquitectos, es un video que tiene un lenguaje natural con ciertos criterios estructurales para que puedas entender cómo es que esto pudo ser posible. Este es el momento en el que el barco, que lo pueden ver ahí, choca contra el pilar y el puente cae. Conste que esto no está en cámara lenta, esto es velocidad real, es decir, todo esto que pasó a esta velocidad. Pareciera ser que está enlentecido, pero no es así. Vamos nuevamente hacia atrás y ahí viene el barco. Acá se pueden apreciar los dos pilares, 1 y 2, es decir, sobre estos dos pilares descansa prácticamente todo el tramo que vemos en pantalla, desde acá hasta acá, y en el momento en el que ese pilar se desploma, deja de sostener a toda esta parte del puente, y esa parte es la primera que cae, pero ¿qué pasa? Esta otra mitad del puente, que está apoyada acá, está conectada a este tramo, entonces por eso es que arrastra el desplome. Se pueden ver las lucecitas de los autos que iban transitando en ese momento arriba del puente, y se produce un quiebre acá, porque claro, todo esto en realidad era una totalidad que se la puede apreciar acá, una estructura de barras que tiene un apoyo acá y otro apoyo acá, pero que es solidario con estos tramos que están de este lado. Si lo aisláramos así, podría llegar a ser una viga con un voladizo de este lado y otro voladizo de este lado, lo cual no es exacto, pero para que se entienda es como si esta parte estuviera volando y esta también estuviera volando, pero está sostenida obviamente por otros pilares que están más acá. Pero al colapsar necesariamente se viene abajo una mitad, se quiebra, ahí se ve el punto donde se quiebra, exactamente en este punto de acá, se quiebra el cordón superior y al quebrarse el cordón superior, toda esta parte que estaba siendo equilibrada por esta parte de acá también empieza a caer. Primero se quiebra el cordón superior, luego obviamente el cordón inferior y termina cayendo absolutamente todo. Vemos acá un detalle, esto está en cámara rápida, acá sí pueden ver que los autos van a alta velocidad, como el barco viene, por momentos trae las luces apagadas. Ahí se encienden, no sé si serán luces de emergencia o algo. Sale humo, inmediatamente se ve que está tratando de hacer reversa o algo. El barco gira y se dirige derecho al pilar en donde se produce la tragedia. Ahí se vuelven a prender luces en el barco. Claramente estaban tratando de frenar, pero debido a la inercia con la que venía el barco, necesariamente llega acá y impacta en este preciso momento contra el pilar, y acá es cuando el pilar se derrumba. Esta parte está en velocidad normal, vamos a verlo nuevamente. Ahí tenemos el pilar completo y el barco choca contra el pilar. Ahí ese es el momento en el que se quiebra una de las 4 patas del pilar, porque este pilar estaba compuesto por lo que acá en Argentina llamamos un caballete, obviamente una estructura aporticada, y ahí es cuando se produce el desplome, porque esto era lo que naturalmente sostenía la mitad del puente, como vimos recién. Así es como lucía hoy por la mañana, y fíjense que acá se puede apreciar el pilar que quedó en pie y el pilar que se llevó por delante el barco desapareció. A tal punto desapareció que la base que se llega a observar ahí, enseguida la vamos a ver con mayor detalle en Google Earth, es la que detiene el barco. Y el barco queda encallado sobre esa base. Vamos a ver si nos podemos acercar un poco más. Ahí está. Ahí se ve cómo no quedó absolutamente nada del pilar y se ve que el barco se detuvo exactamente en ese lugar porque está montado sobre la base. Vamos a verlo cómo es en
Google Earth. Esto está en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos. Si nos alejamos un poquito, ahí se entiende dónde estamos. Y si nos acercamos, vamos a ver el lugar, acá está, del accidente de Baltimore, en donde todas las noticias destacadas obviamente hablan del tema, pero vamos a verlo en Google Earth. Acá lo tenemos en Google Earth. El barco venía saliendo del puerto y se dirigía hacia alta mar. Acá se pueden ver los dos pilares que sostienen el puente, que en este caso es un puente de estructura reticulada metálica. Este es uno de los pilares. Este es el pilar contra el cual choca el barco y hace que se desplome absolutamente toda la sección del puente. Vamos a acercarnos un poquito más. Así se ve. Es lo que nosotros llamamos acá una estructura de caballete. Todo esto que se ve acá desapareció y solamente quedó la base sobre la cual el barco está encallado. Acá lo podemos ver. Y acá hay dos datos para analizar. El primer dato es cuánto pesa uno de estos barcos y el segundo dato es a qué velocidad venía. Vamos a consultarle a ChatGPT cuánto pesa un buque de carga. Aproximadamente. Dice que pesa entre 50.000 a 100.000 toneladas, obviamente dependiendo de su tamaño, no sabemos qué tan grande era, se lo ve bastante grande. Y dice que los buques de clase Panamax o New Panamax pueden llegar hasta 190.000 toneladas, 200.000 toneladas. Y vamos a ver a qué velocidad salen del puerto. ¿Cuál es la velocidad aproximada de un buque de carga que sale del puerto de Baltimore a lo largo del río Patapsco? Bueno, nos dice que puede variar, pero generalmente se mantendrá dentro de un rango controlado por las normativas de seguridad de navegación. Los buques de carga suelen navegar a velocidades de entre 20 y 25 nudos, que son unos 37 a 46 kilómetros por hora en mar abierto, pero en vías navegables, como dice acá abajo, en áreas como el río Patapsco, la velocidad está restringida a menos de 10 nudos, lo que son 18.5 kilómetros por hora. En esta imagen de acá podemos ver cómo el buque viene sin luz, se activan las luces de emergencia ahí, indudablemente no está teniendo control del timón y en este momento ahí se ve la humareda que empieza a salir, seguramente están poniendo todas las hélices en reversa porque no tenían control del timón y por eso es que el barco, producto de la inercia y el motor en reversa, genera que se desvíe de su curso. Ahí se ve claramente cómo se desvía del curso para ir directamente sobre el puente. Habría que ver cuál era la dirección que hubiese tenido si no hubiese puesto la reversa, que claramente es la que lo pone de lleno contra el pilar. Ahí se puede ver. Es realmente impresionante. Ahora te quiero mostrar con un simple modelo estructural partiendo de una mesa y llevándolo al modelo estructural del pilar que hizo que se desplomara todo el puente, cómo es que esto pudo ser posible. Bien, vamos a tratar de replicar el esquema estructural del pilar del puente que provocó la caída del puente. Para eso voy a usar mis kits estructurales Mola, que son súper didácticos. Y lo primero que vamos a hacer va a ser hacer una mesa para que entendamos cuáles son los comportamientos estructurales de una mesa, que se hace básicamente con 4 patas. Estas van a ser las bases de cada una de las patas. Y acá tengo las 4 patitas que rápidamente las puedo ubicar, pero ¿qué pasa? Esto empieza a tener cierta articulación acá. Además, esta se tiene que conectar con esta con esta y así sucesivamente. Entonces, acá voy a necesitar un elemento que haga las veces de conector para que yo pueda poner otro elemento acá que se conecte con esta otra. Hasta acá parece que está todo bien, pero fíjense que ya esto, si yo lo muevo un poquito, ya se cae. Con lo cual estamos teniendo un problema. ¿Qué problema estamos teniendo? Estamos necesitando que esto de acá abajo no esté articulado, es decir, que se los muestro acá, así, que no haga esto. Entonces, para que no haga eso, vamos a ponerle estos empotramientos imantados. Vamos a ponerlo en una dirección, primero, para que se vea cómo funcionan. Ahí está, este quedó mal. Ahí se ve. Fíjense que ahora, en este sentido, esto funciona muy bien, pero si yo muevo esto en este otro sentido, se mueve
demasiado. Le hace falta empotramientos de este lado también, así que se los vamos a poner. Y así tenemos una con empotramientos que se mantiene dentro de todo bastante bien, y la otra que no tiene nada, que si obviamente le ponemos la carga con la viga, perdón, con sus articulaciones, no va a durar mucho. Al primer movimiento esto se va a caer, vamos a hacer que por lo menos quede en equilibrio al principio, pero en cuanto yo lo muevo un poquito, se cae. En cambio la otra permanece de pie. Le está haciendo falta a esto también sus empotramientos, así que vamos a ponerlos. Ahí estamos más que bien, es decir, ahora todo esto se mantiene. Yo puedo mover en cualquier dirección. Fíjense que en esta dirección se mueve más. Bueno, ahí se soltó porque esto es imán en realidad. Pero digo, en esta dirección se mueven más que en esta dirección, ¿sí? En esta dirección no se mueven tanto, producto de que están de alguna manera conectados estos dos. En cambio, de acá a acá no tengo ninguna conexión. Si yo conecto esto, vamos a conectarlo con dos piezas horizontales. Esto es lo que comúnmente se denomina viga, pero que en un sistema hiperestático no es ni más ni menos, que una barra. Que eventualmente si tiene carga acá trabajará como viga, pero estos son básicamente 4 pórticos que se mantienen bastante bien, pero le haría falta un poquito de rigidez entre las vigas y las columnas. Acá lo podemos ver. Si yo le puedo poner un elemento que le dé rigidez acá, es decir, un empotramiento, por ejemplo, vamos a hacerlo con esta acá, la deformación que se ve ahora en esta pieza es mucho menor que la deformación que se ve, por ejemplo, en esta otra pieza que no está empotrada. Ahí se puede ver. Vamos entonces a empotrar todo. Ahí está. Y me faltaría en la otra dirección, porque en esta dirección se mueve mucho más que en esta dirección, porque le faltan los empotramientos. Ahí se nota. Así que vamos a poner los empotramientos. Bueno, y ahora esto ya está básicamente bien. Le haría falta en realidad que no tenga esta deformidad que se ve acá arriba, producto de que también podríamos hacer que este marco sea mucho más rígido, aportándole empotramientos en estas esquinas, lo cual para una mesa sería bastante deseable que lo tuviera, pero para el pilar que estamos tratando de replicar ya vamos a ver que no. Bueno, ahí está la mesa. Yo tengo acá mi celular y sin ningún problema lo pongo acá arriba y sé que no se va a caer. Yo lo muevo y es una carga grande para esta maquetita que estamos haciendo, pero mi celular no se cae. Pero ¿qué pasa? No era una mesa esto. Esto, en lugar de ser una mesa, estoy quitando los empotramientos porque era una especie de lo que acá llamamos caballete. Es decir, acá había un triángulo. Voy a sacar también estos empotramientos de acá para que esto se pueda articular. Acá había un triángulo. De hecho, inclusive voy a sacar esta viga para poder hacer el modelo que tenemos en el puente en el que estamos estudiando. Ahí está. Y bueno, ahora sería cuestión de poner los empotramientos. Lamentablemente no tengo acá empotramientos a 45 grados para poner, pero bueno, más o menos se comporta bien. Habría sí que incorporarlo acá y acá. Ahí se ve más que bien. Y acá tenemos una figura indeformable, que es un triángulo. Entonces van a ver que... A ver, vamos a sacar todo esto de acá. En este sentido, esto no se mueve, pero no se mueve nada, absolutamente nada. En este otro sentido, sí tiene un pequeño movimiento. Y hay que tener en cuenta que el barco chocó contra esta parte. ¿Cómo se soluciona esto en la vida real? En la vida real se podrían llegar a poner una suerte de tensores, o en realidad no son tensores porque también pueden trabajar a compresión. Lo pongo en los dos lados. Y esto ahora, en este sentido, ya es mucho más fuerte que lo que era antes, merced a que tiene estos elementos. No obstante, en una estructura de pórtico de hormigón armado, esto sería como una exageración. Lo dejo a los ingenieros que opinen al respecto, porque yo no tengo tanto conocimiento en construcción de puentes de esta naturaleza. Pero bueno, la falta de triángulos acá pudo haber ayudado a que esto sea un poquito más débil a un golpe en esta barra justamente, que en definitiva es lo que pasó. Porque si bien esto está soportando, soporta bastante bien, yo podría poner mi celular ahí y lo está sosteniendo sin ningún problema. Acá se estaba apoyando la mitad
del puente y en el otro pilar la otra mitad. Es decir, que cada uno de estos puntos recibe un cuarto del peso de todo el puente. Cuando viene el barco, que ahora es mi celular, y choca contra esto, está produciendo, a ver si lo podemos ver mejor ahí, está produciendo esta deformación, para lo cual este elemento no está diseñado. Este elemento está diseñado para trabajar básicamente a compresión. Entonces, al estar sometido a una flexión muy grande, llega un momento en el que esto colapsa y se cae. Y al caerse eso, el cuarto del peso del puente que estaba en este punto, ahora descansa sobre este, que no puede soportar porque ahora tiene la mitad del peso del puente acá y necesariamente esto colapsa. El barco, que es mucho más grande que esto, pero para que se entienda, quedó encallado directamente en la base de hormigón que en este momento están simulando estas 4 patitas que tengo acá. Ahora que viste todo esto, te preguntarás por qué los ingenieros no calcularon ese puente para que lo choque un buque y al puente no le pase nada. La verdad es que hay una probabilidad de 1 en 1.000.000 de que suceda una cosa así, es decir, de que un buque choque contra el pilar de un puente. Fue una sucesión de acontecimientos que generó esto que no podemos llamarlo más que accidente. Fue un accidente que nos deja ciertas enseñanzas, cada uno recogerá el guante de lo que le corresponde, habrá que ver algún sistema que permita cambiar la dirección del barco por otro mecanismo que no sea eléctrico. La verdad que no sé cómo lo hacen, pero indudablemente no lo pudo hacer porque se ve justamente cómo pone los motores en reversa y eso hace que cambie la dirección necesariamente. O sea, el barco no fue encarando al pilar, sino que también fue un accidente. Y los puentes entonces no se calculan con un factor de riesgo de un barco que vaya a colisionar con él, de la misma manera que un auto no se calcula para que le caiga una roca encima, y a veces pasa que por un derrumbe o por cosas por el estilo cae sobre un auto y las personas que están adentro mueren. Son accidentes. Yo hice este video, nada, con la intención de que lo entiendas, con la intención de que aquellos que están iniciándose en el mundo de las estructuras, tanto en arquitectura como en ingeniería, puedan comprender el fenómeno, por qué esto ocurrió. Yo soy arquitecto, no soy ingeniero, pero puedo llegar a abstraerme de dimensionar tamaño puente, que no lo podría calcular realmente, pero sí puedo entender cómo se comportan estos pórticos, estas estructuras hiperestáticas y por qué se producen estas fallas. Digo esto porque hace unos años atrás hice un video acerca de las Champlain Towers. La Champlain Tower en realidad era una sola que se cayó, se derrumbó en Miami. Hice un video, luego hice otro video con más datos y recibí un aluvión de insultos, de zapatero a tus zapatos y un montón de otras pavadas por el estilo, dichas en muchos casos por ingenieros. De hecho, hasta hubo un comunicado en un diario de nuestro país al cual respondí con este otro video diciendo que efectivamente los arquitectos estamos más que preparados, al menos en Argentina, para entender este tipo de fenómenos, para poder calcular la estructura de un edificio, bueno, etc. Una pena, realmente ha sido un accidente, no hay nadie a quien culpar. Yo hice este video para que lo entiendas, para que puedas comprender y ojalá que saques, algo positivo de toda esta tragedia. Gracias por ver el video hasta acá.